Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 202. Semillas de poder. Punto de vista narración. Beru miró fijamente al alienígena, frente a él mientras inclinaba la cabeza. ¿Entonces vas a responder a todas mis preguntas? ¿Así como así? Preguntó Beru en un tono cuidadoso, no queriendo detener su recopilación de información, pero aún queriendo saciar su curiosidad. No veo ningún problema en aclarar ninguno de tus malentendidos. No estoy aquí para atacar a los de tu clase. Incluso si son una especie inferior, algunos de ustedes han llegado a un punto en el que enfrentarlos sería problemático, especialmente para ustedes. Beru decidió no comentar sobre las vidas que el alien ya se había llevado con su despertar. Después de todo, su violenta atracción gravitacional ya había arruinado todo el centro de investigación y dañado a muchos en los alrededores. Al menos Beru pudo descifrar algunas de sus intenciones. Esto sería mucho más fácil para mí si dejaras de sacar aire de tu trasero, dijo mientras soltaba un suspiro aburrido. El alienígena miró a Beru con el ceño fruncido. Debería haber esperado ese tipo de lenguaje de alguien como tú. Nunca fuiste del tipo que habla bien. Beru siempre había sido un individuo paranoico, por lo que no creía del todo cada palabra que salía de la boca del ser. Aún así, el hecho de que no estuviera atacando a Beru hablaba por sí solo. Independientemente de sus intenciones con la humanidad en general, realmente no deseaba luchar contra Beru. Aún así, me he dejado claro, no deseo pelear con nadie, especialmente contigo. Además, tampoco sería tan fácil para ti, ya he visto tus recuerdos, así que sé de tus limitaciones y fortalezas. Pero Beru todavía tenía otra preocupación en el fondo de su mente. Sí, por cierto, cuando te despertaste, te pusiste en contacto con un tipo de apariencia sencilla que vestía una bata de laboratorio. Beru preguntó con una sonrisa falsa en su rostro, ignorando por completo las palabras anteriores del alien. Dependiendo de la respuesta del alien, la conversación terminaría abruptamente. Beru apretó el puño mientras inclinaba la cabeza hacia un lado, con las alas extendidas mientras se preparaba para lanzarse hacia el alienígena. Debes estar hablando del que me estaba estudiando. Estuve cerca de tomar su poder, pero logró poner un portal entre nosotros y huir. Beru dejó escapar un suspiro de alivio después de escuchar eso. Se relajó un poco, sabiendo que lo más probable era que Yori se estuviera recuperando en un lugar secreto. Hablaste sobre mirar a través de los recuerdos, así que supongo que ya conoces mi situación, así como la de todos los que has tocado. Así, Beru volvió a interrogar al alienígena. Y estaba funcionando perfectamente. Ciertamente. He escudriñado las mentes de muchos de los tuyos mientras estaba en mi estado latente. Todo me ayudó a entender cómo los humanos decidisteis percibir las semillas del poder que llegasteis a poseer. Estamos hablando de peculiaridades, ¿eh? Los humanos realmente no tienen otros poderes además de eso, a menos que cuentes el intelecto de esas pocas personas verdaderamente talentosas. Oh, sí. Peculiaridades. Un nombre bastante extraño para darles. El alien siguió respondiendo preguntas sin ninguna reacción. La expresión de Beru no cambió mientras escuchaba las palabras del alien. Las semillas de poder que aparecieron en tu genética fueron sembradas por nosotros. O por otra especie como nosotros. El alienígena también parecía estar un poco confundido ahora, mientras tanto, Beru estaba tratando de entender lo que estaba escuchando. Estos poderes no son naturales en este mundo. Debes saber que, ya seas de un mundo diferente o de un pasado distante, sabes que se supone que los humanos no poseen este tipo de fuerza destructiva. Beru no pudo evitar asentir al escuchar las palabras del alien, aún así, encontró la situación un poco extraña.
El alien, sabiendo acerca de su situación, no era inusual, ya que ya había mirado en sus recuerdos una vez, pero descubrir que los Quirks ni siquiera eran una mutación genética, sino que fueron dados a la raza humana por otra raza alienígena, ese hecho cambió toda su perspectiva sobre el tema. Aún así, este poder se fusionó completamente con nuestra genética, ¿no? ¿Cuál es el propósito de que alguien nos dé este tipo de fuerza de todos modos? Beru continuó haciendo las preguntas que eran más urgentes en su mente. Nosotros, o la raza responsable de esto, no te dimos fuerza. Simplemente plantamos una semilla dentro de tu genética en algún momento de la historia. Lentamente, esa semilla floreció y floreció dentro de ustedes los humanos, evolucionó a un ritmo que nunca antes había visto. Eres el vértice, el grado más alto de evolución que esa semilla de poder puede alcanzar. Beru inclinó la cabeza una vez más. Entrecerró los ojos mientras esperaba que el alienígena respondiera a su otra pregunta. En cuanto al propósito, no puedo estar seguro de qué querían los que pusieron las semillas aquí. Los de mi especie simplemente descubrieron que las semillas estaban aquí, y decidimos observarlas. Similar a cómo los humanos mantienen flores en macetas o jardines botánicos. Tal vez su especie desarrolló naturalmente esta semilla, tal vez se la dieron, pero eso no importa en este momento. Sí importa si alguien nos lo dio, entonces tiene un propósito, alguien con una agenda oculta que tiene suficientes recursos para convertir a la humanidad en lo que es hoy. Suena mucho como una amenaza para mí. Beru se había relajado un poco, hablando casualmente mientras pensaba en lo extraño que había sido su día. Dudo que alguien hubiera permitido que esa semilla se desarrollara hasta este punto, ya está en plena floración, y tú estás incluso más allá de eso. Dijo el alien en un tono aburrido, aparentemente cansado de tener que explicarle su situación a Beru. Afortunadamente para nuestro alien, la relajación de Beru no duró mucho, y tampoco su aburrimiento. Dijiste que nos estabas observando. Como si fuéramos flores. Pero se puso tenso después de ni una fracción de segundo, cuando recordó un detalle bastante crucial. A los humanos les encantaba recoger flores. ¿Eso significa que planeas cosechar los cultivos de esta semilla de poder de la que sigues hablando? Beru apretó el puño mientras miraba al alienígena con una mirada fría. No le importaba que alguien viera a los humanos como una especie inferior, no le importaba la falta de interés de alguien en la seguridad de otros humanos. Pero le importaba que el alien quisiera tomar la humanidad de la cosecha. El alienígena se quedó en silencio, también entrecerró los ojos mientras miraba directamente a Beru. De hecho, sería muy amable de tu parte, ¿no res? El alienígena ni siquiera llegó a terminar, mientras Beru levantaba su puño cerrado hacia adelante, en un instante dicho puño se expandió al tamaño de un gran edificio. La expansión logró darle un golpe al alien en ese mismo instante. Un sonido metálico reverberó en toda el área cuando Beru miró su puño detenido con una mirada confundida. Al otro lado, el alien estaba parado en su lugar, ni siquiera se había movido una pulgada. Su mano se extendió hacia adelante, deteniendo el gigantesco puño de Beru sin siquiera temblar un poco. Supongo que la violencia es siempre la respuesta con tu especie. No te preocupes, trataré de hacer esto corto. Beru retrajo su brazo y se burló. Miró su exoesqueleto ligeramente doblado, en el lugar donde había hecho contacto con el alien. Una sonrisa enloquecida apareció instantáneamente en el rostro de Beru mientras miraba a su nuevo oponente. Supongo que no dijo toda esa mierda sin razón. Esto va a ser divertido, capítulo 203. Ataque definitivo. Punto de vista narración. Beru sacudió su brazo un poco mientras comenzaba a dar vueltas alrededor de su nuevo enemigo, como un cuervo mirando a un futuro cadáver. No creas que esto saldrá como quieres, terrícola. Dijo el alien mientras extendía sus brazos en dirección a Beru. Ambos antebrazos se hincharon como globos en un instante. Beru pudo reconocer instantáneamente ese poder, era uno de los que más usaba después de todo. Una combinación de Air Cannon y un montón de peculiaridades de mejoras se aseguraría de volar la piel del hueso de cualquiera que esté justo frente a él. El problema aquí era que Beru no era cualquiera, y no estaba dispuesto a quedarse sentado y esperar su turno. En el instante en que alguien liberó el aire comprimido de sus palmas, Beru se elevó hacia el cielo a velocidades cegadoras, usó Muscle Augmentation para mover su brazo inutilizable con normalidad.
rápidamente colocó su palma sobre su propio hombro, dejando que un rifle gigantesco brotara de su codo mientras usaba múltiples peculiaridades en tándem. En un instante, Beru usó su otro brazo y se arrancó uno de sus propios dedos del brazo del rifle. Necesitaba algo para usar como munición, después de todo, algo que fuera lo suficientemente fuerte como para ser una amenaza para el alien. El dedo ya había comenzado a sanar cuando Beru disparó hacia el alienígena hostil. Con un gruñido y un sonido ensordecedor, lanzó un proyectil del tamaño de una casa de su rifle gigante, cuyo retroceso lo envió volando más lejos en el cielo, evitando aún más las corrientes de aire comprimido que todavía estaban devastando todo debajo de él. El alienígena detuvo rápidamente sus cañones de aire, que ya habían arruinado aún más todo lo que tenía delante durante unos buenos kilómetros, y comenzó a apartarse del camino. Con una carrera hacia un lado, el alien evitó por completo el proyectil. Se paró justo al lado mientras miraba a Beru con una mueca. No creas que un ataque tan débil y lento hará mucho. Pensé que eras más inteligente que esto. El alienígena se apresuró a intentar desmoralizar a Beru, pero pareció pasar por alto algunas cosas. Beru, en la distancia, solo sonrió un poco ya que ni siquiera intentó acercarse al alien. Volvió la mano a su tamaño y estado habituales. Claro lo que digas. Beru habló mientras agitaba un poco sus alas y rompía el impulso ascendente que le había dado el retroceso. Entonces sucedió, sin dar ni un segundo para reaccionar, la bala explotó en innumerables pedazos pequeños, y la metralla voló por todas partes a velocidades incluso mayores que las de la bala inicial. El alienígena logró reaccionar, pero no lo suficientemente rápido, ya que recibió un ataque sin esperarlo. La única acción que logró realizar fue levantar los brazos en un movimiento de bloqueo. La sonrisa de Beru tomó un giro sádico, ya que se dio cuenta de que el alienígena estaba muy inclinado a proteger su pecho en lugar de su cabeza. El insectoide no le dio al alienígena tiempo para descansar, aunque rápidamente voló por encima de él, esquivando una gran cantidad de metralla en el proceso. Tan pronto como Beru estuvo sobre el alienígena, le crecieron algunas colas y creó algo parecido a un embudo para sus brazos, apuntándolos hacia abajo en el proceso. En ese instante, Beru lanzó un movimiento tan destructivo que nadie podría haber predicho cuánto daño iba a causar al planeta. Mi propio Ultimate Move. Nemuri dijo que nombrar tus movimientos es algo esencial para los héroes. Así que lo llamaré Supernova Discharge. La escena podría describirse acertadamente como una lluvia de plasma. Y se parecía mucho a la descarga de una llamarada solar. Llovió directamente hacia el alienígena, mientras Beru hacía todo lo posible para resistir el calor de su propio ataque. Beru había combinado muchas peculiaridades antes, ahora se estaba yendo aún más por la borda. Cada peculiaridad de su cuerpo que tenía algo que ver con la mejora, incluido One for All, combinado con todas sus peculiaridades relacionadas con las llamas. El Flame, Half Cold Half Hot, Explosión, Fire Aspect eran los únicos cuyos nombres conocía Beru. Pero había reunido docenas de peleas de villanos durante su carrera de héroe. Y ahora todos ellos estaban siendo utilizados para tratar con un solo ser, uno que acababa de empezar a darse cuenta de lo poco preparado que estaba para esta pelea. El alienígena, que acababa de recuperarse de la metralla de los dedos que acababa de soportar, miró hacia arriba, solo para ser cegado por una luz brillante y para que sus sentidos fueran asaltados por señales de advertencia. La lluvia de plasma quemó la tierra alrededor de Beru y el alienígena. Los héroes que planeaban venir y ayudar a Beru se vieron obligados a detenerse en seco. Y los que estaban un poco más cerca de la escena comenzaron a huir en un movimiento frenético. El calor entró como una ola, todos en el país podían sentirlo, la temperatura se disparó como si acabaran de cambiar su clima en un instante. Los que estaban más cerca del antiguo instituto de investigación lo pasaron peor, ya que algunas de las personas que estaban afuera incluso tenían algunas quemaduras que mostrar por este incidente. Beru mantuvo su ataque solo por unos segundos, ya que sus palmas ya estaban derretidas al final. Se miró los brazos con una sonrisa irónica, sus antebrazos parecían candelabros a punto de apagarse. Su embudo hecho de colas ya ni siquiera estaba allí, completamente derretido en los pocos segundos que habían pasado. Sus antenas y todas las demás partes de su cuerpo también fueron quemadas. Beru se vio obligado a aterrizar en el suelo debajo de él, que también se calentó hasta el punto en que estuvo principalmente sobre lava todo el tiempo. Afortunadamente logró encontrar una roca sin lava, algo parecido a una isla en el infierno que había creado.
Beru se arrodilló cuando sus brazos cayeron sin fuerzas a los costados, estaba claro que ahora no se estaba recuperando tan rápido. Beru también tuvo que priorizar las partes que sanó primero, eligiendo primero sus ojos arruinados y derretidos antes que todo lo demás. Miró a su alrededor lentamente, escaneando el área en busca de su enemigo. Solo pudo suspirar al verlo. Era un capullo de colas, todo derretido. Parecía que alguien realmente no tenía tiempo para hacer nada antes del ataque, solo había formado el capullo después de que comenzó el ataque. Incluso entonces, la mayor parte de su cuerpo había desaparecido, solo la primera mitad de su cabeza y una parte de su torso aún estaban allí. Maldita sea, habló Beru mientras sus cuerdas vocales y su garganta también sanaban. Imagínate si estuviera a todo poder. Era el único pensamiento que el insectoide tenía en su mente actualmente. Por supuesto, este incidente seguramente lo habría debilitado aún más. Debido al hecho de que la curación de sus manos en el corto plazo era muy poco probable. Pest. Liba. R%. Beru pudo escuchar algunos chillidos de otro mundo de su oponente, lo que significa que el alienígena todavía estaba vivo, a pesar de su lamentable estado. ¿De qué diablos estás hecho? Semen espacial, es mejor que mueras después de esto, porque realmente no tengo ganas de continuar con esta mierda. Dijo Beru mientras lograba levantarse y comenzaba a caminar hacia el alienígena. Se balanceaba de lado a lado, cada paso que daba creaba más y más rocas para pararse mientras comenzaba a usar algunas peculiaridades del agua para enfriar la lava a su alrededor. Beru alcanzó los restos del alien en un minuto. Entonces finalmente lo notó, el alien ya estaba intentando reformarse. Beru cayó sobre una rodilla justo enfrente de él, su cuerpo y sus órganos internos le gritaban que se acostara en algún lugar. Pero el insectoide simplemente apretó los dientes, negándose a dejar que su cuerpo disfrutara de cualquier descanso. Eso no fue suficiente. Incluso eso no fue suficiente. Pensó Beru mientras un sentimiento depresivo se apoderaba de él. Capítulo 204. Sin esperanza. Narración POF. El alienígena ya se había reformado la próxima vez que Beru levantó la cabeza para mirarlo. Bueno, no del todo, solo que su cabeza había vuelto a la normalidad. Insecto. Pagarás por eso. Rápidamente comenzó a gritar comentarios despectivos y amenazas aleatorias, pero Beru ni siquiera lo escuchaba de ninguna manera. Se quedó allí, arrodillado y mirando hacia abajo a sus brazos sanando lentamente. Sus ojos parecían estar vidriosos cuando un solo pensamiento reverberó en su mente. ¿Realmente me he vuelto tan débil? Habían pasado muchos años desde que derrotó a All for One, muchos años desde que buscó activamente la fuerza, pero eso no significaba que se había aflojado. Al entrenar a otros, se mantuvo tan alerta como siempre, sus instintos nunca decayeron ni un poco y su arsenal de peculiaridades siguió creciendo a un ritmo decente. Pero incluso con todo eso, su ataque más fuerte resultó ser completamente inútil. No solo eso, lo había dañado tanto como a su enemigo. En retrospectiva, incluso si Beru hubiera explorado el mundo en busca de una peculiaridad que le otorgara una resistencia completa al calor, no habría estado bien, ya que eso solo significaría que su enemigo también tendría el mismo poder. Siempre le gustó hacer las cosas por sí mismo, siempre confiando en sus propias habilidades por encima de cualquier otra cosa. Al igual que lo hizo en su vida pasada, confiaba solo en sí mismo hasta el punto en que estaba paranoico de las intenciones de los demás en todo momento. Entonces, ¿cómo podría una persona así no volverse más fuerte? En cierto sentido, se estaba volviendo cada vez más fuerte debido al miedo. Un miedo de que algo más fuerte que él iba a aparecer, y el miedo de tener que enfrentar ese algo. Ese miedo ahora se hizo realidad, y ninguna cantidad de entrenamiento podría haberlo preparado para él. El poder en el que puso tanta confianza le había fallado. Ahora, Beru estaba atrapado en su propia mente, pensando en círculos en torno a sus inseguridades y reflexionando si realmente iba a morir así. A manos de un extraterrestre infantil y condescendiente que se consideraba muy por encima de los demás. Era un poco irónico ya que, aunque Beru nunca lo había dicho abiertamente, el propio insectoide siempre había pensado que había sido el más fuerte del mundo. Tal vez no con la misma cantidad de desdén por todos los demás, pero aún así. El alien todavía no estaba muy cerca de ser curado, todavía era esencialmente solo la mitad del torso con una cabeza. Aún así, divagaba con maldiciones y blasfemias.
Beru suspiró un poco, se echó hacia atrás mientras más vapor salía de su propio cuerpo. No como si sus manos fueran lo único que había resultado herido en ese ultimate attack. Beru había hervido sus propios órganos y los había frito, se cocinó vivo con el calor de su propio poder. Pero Beru no sintió que fuera adecuado para él morir allí, no. Tenía tanta gente que confiaba en él. Tanta gente que le importaba. ¿Cómo podía dejarlo todo así? ¿Cómo podía morir tan patéticamente? Justo cuando estaba a punto de intentar levantarse, se formó un portal púrpura justo detrás de él. Una mano enguantada apareció y agarró a Beru en un instante. Beru se sorprendió, pero no resistió el tirón. En cambio, recordó algo bastante importante. Algo que había olvidado momentáneamente. Instantáneamente fue arrastrado hacia el otro lado y el portal se cerró tan rápido como se había abierto. Quien lo sacó de la situación no fue otro que uno de sus antiguos alumnos, Neito Monoma, o el ladrón fantasma. Uno de los alumnos más prodigiosos de Beru, también uno de los más orgullosos. Beru se puso de pie lentamente cuando sintió mucha gente a su alrededor. Mirando a su alrededor, instantáneamente reconoció dónde estaba. La sala de conferencias más grande de UA, también la sala donde All Might había anunciado su retiro. Profesor. No te ves muy bien. Beru escuchó una voz que lo llamaba, era Monoma, quien se había quemado levemente al agarrar a Beru. He estado peor, dijo Beru mientras finalmente captaba el resto del sonido en la habitación. Todos los héroes presentes parecían estar temblando de miedo o de rabia. Muchos de ellos eran estudiantes de Beru, pero también profesores de la UA, y cualquier otro héroe que tuviera algún rango significativo estaba allí. Muchos vieron el cuerpo de Beru y sus sentimientos parecieron acentuarse, su rabia pareció hervir aún más y la preocupación afloró en sus ojos. Algunos pensaron que si su maestro cayera en tal estado, ¿qué posibilidades tendrían contra tal oponente? No, no lo has hecho. No saliste diciendo que todo estaría bien. Gritó Nemuri, finalmente adelantándose, abriéndose paso entre la multitud que se había reunido alrededor de Beru con una mirada de enojo en su rostro. Ahora no es el momento para esto, hablaremos más tarde. Beru se tambaleó un poco hacia adelante, solo para que destellara una luz verde e Izuku apareció a su lado y lo apoyó. Zuku. Sé amable y llévame al escenario, ¿quieres? Beru nunca había sido un líder, y nunca había sido bueno dando discursos, pero actualmente era el único en la sala que podía ser considerado una figura principal. Nezu era un líder, pero no tenía tanta autoridad sobre todos los héroes como tenía Beru. Y All Might ya estaba retirado, pudiendo solo apretar el puño al ver la figura herida de Beru, su amigo. Los otros profesores estaban en situaciones similares, aunque para ellos era bastante peor. Todavía no se habían retirado, pero aún se mantuvieron al margen y observaron cómo Beru luchaba solo y se lesionaba hasta tal punto. Ahora, Beru estaba parado en medio del escenario, y el daño que le habían hecho era evidente. Recover y él estaba pensando en protestar un poco y tratar de enviar a Beru a un hospital, pero aún tenían una amenaza activa con la que lidiar, y Beru, incluso con todas sus heridas, aún era más fuerte que la gran mayoría de los héroes presentes. Beru miró la habitación durante unos segundos, y Zuko aún lo sostenía a su lado con una mirada sombría en su rostro. La habitación se llenó de susurros y voces preocupadas, pero eso no duró mucho. Ahora no voy a decir que esta situación se ve muy bien. Beru comenzó a hablar, y en un instante, toda la habitación se quedó en silencio. Esa era la autoridad absoluta que tenía la voz de Beru en la sociedad de héroes. Ese fue el respeto que le ganó su nombre. Incluso si no comenzó con palabras de aliento, miró a todos en la habitación con una sonrisa en su rostro de hormiga, mostrando por completo sus dientes irregulares. De ninguna manera era una sonrisa tranquilizadora como la de All Might, al menos no en apariencia, pero todos habían llegado a asociarla con un sentimiento de paz. Una sonrisa en la que sabían que podían confiar. En ese momento, el estado del cuerpo de Beru no importaba en absoluto, su sonrisa confiada hablaba mucho más fuerte que su cuerpo herido. Incluso Izuku se deshizo de la mirada sombría y miró a Beru con una sonrisa propia. He estado navegando bastante bien por esta vida, he tenido que superar mis propias dificultades, muchos villanos con los que luchar, pero tengo que decirte a lo que nos enfrentamos ahora hace que luchar All for One parezca tomar dulces de un niño. La broma de Beru había logrado generar bastantes sonrisas en la sala, pero nadie estaba de humor para reírse.
Las siguientes palabras de Beru también lograron poner esas sonrisas patas arriba en un instante. Pensé que al igual que en cualquier otra situación podría manejar esto por mi cuenta, pero podría haber mordido más de lo que puedo masticar. Todos en la sala miraron la transmisión. El alienígena con el que Beru había luchado todavía se estaba recuperando. La escala del ataque de Beru dificultó que los medios se acercaran más de unas pocas docenas de kilómetros. Pero sus cámaras todavía podían acercar al alien. Incluso con la mala calidad, la gente podía decir que estaba enojado y que todavía no se movía. Ahora no hay razón para preocuparse, te lo digo porque... Bueno, mira alrededor de la habitación. Todos escucharon cada palabra que salió de la boca de Beru. Y escucharon con tanta atención que en el instante en que Beru les dijo que lo hicieran, comenzaron a mirar alrededor de la habitación. Incluso los maestros y los héroes mayores miraron alrededor de la habitación con miradas orgullosas, ya que comenzaban a darse cuenta exactamente de a dónde se dirigía Beru. A tu alrededor, a mi alrededor está el futuro de este mundo, la mejor generación de héroes que jamás haya surgido de nuestro pequeño país. Todos, en este punto, se estaban dando cuenta de a dónde intentaba llegar Beru. Pero nadie estuvo cerca de atreverse a interrumpirlo. ¿Quién en esta sala no ha arriesgado su vida en el pasado? ¿Quién en esta sala no ha dado todo de sí mismo contra un oponente mucho más fuerte que él? Creo que todos sabemos la respuesta. La sonrisa de Beru se amplió mientras hablaba, y todos en la sala parecieron comenzar a sonreír aún más, aparentemente imitando a su héroe favorito. Durante el discurso, Beru culó su mano trabajadora a un ritmo bastante rápido. Por ahora estaba completamente intacto. Luciendo tan bueno como nuevo. Nuestro enemigo. Se ve fuerte, ¿no? Seguro que es resistente, pero les aseguro que, comparado con todos ustedes, él no es nada. Beru lo usó para señalar la imagen proyectada detrás de él. Apuntando directamente al alien en la pantalla. El tema del miedo y las preocupaciones de todos, pero ahora miraban la figura del alienígena sin ninguna de esas emociones. Lo que todos ustedes han experimentado, los tiempos en los que bailaban con la muerte, los tiempos en los que la victoria se sentía fuera de su alcance, pero aún así perseveraron. El enemigo no tiene nada de eso. La poderosa voz de Beru pareció levantar el ánimo de todos en la sala. Su sonrisa ahora les dio a todos una sensación de poder. Nada más que una flor en un invernadero. Puede ejercer una fuerza inmensa, pero nunca puede compararse con personas como tú, personas que se han arrastrado por la tierra, han atravesado adversidades duras y han sangrado innumerables veces. En este punto, la mayoría de las personas en la sala casi rugían de emoción. Todos estaban siendo arrastrados por esa emoción, por la sensación de poder que les proporcionaban las palabras de Beru. Solo, puede que haya perdido tal vez, pero, cuando todos estamos juntos, ¿quién puede decir con certeza que pueden detenernos? En este punto, ya se estaba convirtiendo en demasiado. La emoción se rompió como un dique y la gente en la sala comenzó a rugir y animar uno por uno. Beru los miró, a todos ellos. Todo su cuerpo parecía temblar con una extraña sensación de excitación. Así es. En esta vida. No estoy solo en absoluto, fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.